Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha tenido y tiene que mantener un orden en cada aspecto, y aún más así si es en materia económica, utilizando medios muy elementales al principio para luego emplear medios y prácticas avanzadas, para facilitar el intercambio y el manejo de las operaciones. Para remontar a los orígenes de la contabilidad, es necesario recordar que las antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas, reduciéndolas llegando a muchas operaciones para crear elementos auxiliares para contar, sumar y restar. Es por eso la contabilidad a nivel mundial tiene sus inicios en la Edad Antigua. En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado, la escritura, por otro, los números, desde luego elementos económicos indispensables, como ser el concepto de propiedad, la aceptación general de la unidad de la medida del valor. El antecedente más remoto de esta actividad es la tablilla de barro. Actualmente se conserva en un museo, considerándolo como testimonio más antiguo originario en Mesopotamia, donde años atrás se había desarrollado una civilización, llegando a la actividad económica tener una gran importancia. Para el año 5000 a.C., en Grecia ya habían leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros, con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. Hacia el año 3623 a.C., en Egipto, los faraones tenían que escribir sus órdenes superiores, anotaban las entradas, los gastos del soberano debidamente ordenados. Para el año 2100 a.C., los hammurabis que reinaban en Babilonia regresaban a la célebre codificación en su nombre. En ella se menciona la práctica contable. Antecedentes en Roma. Las personas dedicadas a la actividad contable dejaron testimonios escritos del Tecer Consultier, o tablillas de marfil en hueso o animal, con inscripciones que muestran el nombre de algún esclavo abierto, de su amo patrón, de la fecha y de todos los acontecimientos establecidos. A esto se le llamaba spectavit, es decir, revisado por, como fehaciente testimonio. En el año 85 a.C. se encontraron las tablillas que textualmente una de ellas decía: revisado por Cosero, esclavo de Fabinio. El 5 de octubre en consulado Lucio China y Serio Papiro, en certeza se sabe que, durante la República en el imperio de la contabilidad, estos llevaban un resumen. Los romanos llevaban una contabilidad que constaba de 2 libros, la Adversia y el Codex. La Adversia estaba constituido por 2 hojas, unidas en un centro, destinado a efectuar registros referentes a la caja, dividido en 2 partes. El lado izquierdo denominado el Acepta, destinado para registrar los ingresos, y el lado derecho denominado Expense, para registrar los gastos. El Codex estaba constituido por 2 hojas, una en el centro destinada a registrar el nombre de la persona, causa, operación o monto de la misma, se encontraba en el dividido de 2 partes. En la parte izquierda, denominado Septi, destinado a registrar el ingreso, cargo o cuenta del lado derecho, responde el creador. En la Edad Media, entre los siglos 6 y 9 en Constantinopla, se emite el solidus de oro, con peso de 4.5 gramos, que se constituyó en la moneda más aceptada en todas las transacciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable, razón por la cual no es raro que ciudades italianas alcanzaran un alto conocimiento y desarrollo máximo de la contabilidad. Los célebres juegos de libros utilizados por la comuna de Génova se encuentran llevados haciendo uso de los clásicos términos debe y haber, utilizando asientos cruzados y llevando una cuenta de pérdidas y ganancias, la que resume el saldo de las operaciones suscitadas en la comuna. En la Edad Moderna, se considera como pionero en el estudio de la partida doble a Benedetto Cotrugli, autor de Libro del Arte de Comercio. En dicho libro, el capítulo destinado a la contabilidad en forma explícita establece la identidad de la partida doble. Además, señala el uso de 3 libros: Mayor, Journal, Memorial. Sin lugar a duda, el más grande autor de su época fue Fray Lucas de Pacioli, nacido en el Burgo de San Sepulcro, Toscana, en el año 1445. Ingresó joven al monasterio de San Francisco de Asís. Se especializó en teología y matemáticas. Fue incansable viajero enseñando sus especialidades en varias universidades de Roma.
En 1494 publica su tratado titulado Summa de Aritmética, Geometría, Proportioni et Proportionalita, dividido de dos partes, la primera en aritmética y álgebra y la segunda en geometría. Esa última subdividida en 8 secciones, siendo la última de estas el Distinctio non attractus 11, titulado Trattato de Computi e delle Scritture, que incluye 36 capítulos. Consideró que la contabilidad en su aplicación requiere conocimiento matemático. En 1509 realiza una nueva reimpresión de su tratado, pero solo el Tractus 11, donde no únicamente se refiere al sistema de registración por partida doble basado en el axioma no hay deudor sin acreedor, sino también a las prácticas comerciales concernientes a sociedades, ventas, intereses y letras de cambio. Con gran detalle ingresa en el aspecto contable explicando el inventario como una lista de activos y pasivos preparado por el propietario de la empresa antes que comience a operar. En la edad contemporánea. A partir del siglo XIX, la contabilidad encara trascendentes modificaciones, debido al nacimiento de especulaciones sobre la naturaleza de cuentas, constituyendo de esta manera y dando lugar a crear escuelas entre las que podemos mencionar la personalista, del valor, la abstracta, la jurídica, la positivista. Además, se inicia el estudio de principios de contabilidad, tendientes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones y reservas. El Salvador se caracterizaba por ser un gran productor de añil en el periodo que oscila entre 1821 a 1940. El citado periodo marca dos características relevantes, según la historia económica salvadoreña. La primera es la expansión de consumo de productos industriales importados, veloz al principio y luego más lenta, que dejaría crónicos problemas de la balanza de pagos, y la segunda, la rápida liquidación del limitado dinero hasta 1810. El Salvador se articula al mercado mundial dentro de la División Internacional de Trabajo. El hecho de ligarse al mercado externo por medio de un solo producto agrícola, el café, cuya comercialización interna y externa se encuentra controlada por capital extranjero, fundamentalmente produce efectos sobre la estructura económica. A principios del siglo XX, El Salvador no contaba con contadores públicos que satisfacieran las necesidades de información en las empresas. Asimismo, no existían escuelas que enseñaran contabilidad, razón por la cual se desarrolló la teneduría de libros llevada a mano. El conocimiento contable no era muy abundante y la auditoría no era una práctica corriente. Con la inserción del país al mercado mundial a mediados del siglo XX, las actividades agroexportadoras desarrolladas por empresas extranjeras fueron demandando mayores conocimientos administrativos y de control. Cubriendo este vacío, arribaron compañías extranjeras. Estas compañías trajeron de Suiza, Italia y Francia expertos contables y administradores experimentados para generar adecuadamente ganancia en sus negocios. Con la llegada de estas personas inició la difusión y la enseñanza contable en El Salvador. A partir de 1910 aparecen los primeros intentos de fomentar la enseñanza de la contabilidad en El Salvador, algo que era novedoso y necesario para el desarrollo económico y social. Entre los años 1915 y 1928 comienza a desarrollarse la labor educativa en campo contable. Se crean algunos centros educativos en la ciudad capital de San Salvador, cuya especialidad era la enseñanza de la contabilidad, el comercio y conocimiento general de leyes mercantiles y tributarias de esa época. Estos centros de enseñanza otorgaban los títulos de tenedor de libros, contador de hacienda, profesor de comercio, perito mercantil y contador. Un acontecimiento que tuvo importancia e influyó para la profesión de contador público se reconociera oficialmente fue la contratación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito de una firma de auditores de origen inglés para estudiar la contaduría pública en El Salvador y proponer los medios para corregir sus deficiencias. Esta firma fue la denominada Lyon Bennett Chain and Tate, la cual, al concluir su trabajo y representar su informe, se marchó a su país de origen y dos de los auditores de esa firma se quedaron en el país ejerciendo la contaduría pública en forma independiente. Fueron ellos William Bryan y Lyon Sullivan, quienes fueron los únicos que durante la década de 1929 a 1939
ejercieron de manera profesional la contaduría en El Salvador. El 17 de mayo de 1946, es decir, 105 años después de haberse creado la Universidad Autónoma de El Salvador, se crea la Facultad de Economía y Finanzas, con lo que se inicia la enseñanza de la economía. Los estudiantes de esa facultad, al graduarse, recibían el título académico de doctores en ciencias económicas. A esta fecha no habían más especializaciones. Con el transcurso del tiempo, el grado académico que otorgaba era de licenciado en Ciencias Económicas, pidiendo como único requisito ser tenedor de libros, bachiller en Ciencias y Letras o contador. En 1961 se fundó la Asociación de Contadores Públicos de El Salvador, la que estuvo integrada inicialmente por contadores públicos que no tenían la calidad de contador público certificado. En 1965 nace la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, primera institución superior que ofrece la carrera de licenciatura en contaduría. El Ministerio de Educación impulsó el programa de reforma educativa por el ministro Walter Benning. Este programa estableció el bachillerato diversificado y con ello se creó el bachillerato en comercio y administración. Con este bachillerato se eliminó el título de contador y tenedor de libros. En 1970 se crea el Sindicato de Contadores Públicos de El Salvador. En 1973, con la creación de la Ley de Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles y la Ley del Registro de Comercio, se reguló de manera más ordenada la legalización de sistemas contables y libros de contabilidad. La historia finaliza con la actual contabilidad moderna. En la década de los 90, la Corporación de Contadores, el Colegio de Contadores Públicos Académicos y la Asociación de Contadores Públicos unifican sus esfuerzos y realizan varias convenciones nacionales de contadores, producto de los cuales surgen las normas de contabilidad financiera. Posteriormente se adoptan las normas internacionales de contabilidad y finalmente se constituye el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. En el año 2000 ya existía un gran avance en el campo legal. Se implementaron importes, reformas al Código de Comercio, a la Ley del Registro de Comercio y aparecieron la Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública y el Código Tributario. En nuestro entorno actual, la contabilidad también ha tenido que transformar su concepción de ser una herramienta para cumplir con las obligaciones tributarias o arte, o ciencia, o técnica, o disciplina, hasta convertirse en un sistema de información, un aliado estratégico del empresario.